Bienvenidos amigos una vez más a su canal Actitud Cristiana. Mi nombre es Virgilio Rodas, es un placer el poderme dirigir a ustedes. Una vez más me encuentro en el restaurante Casa Típica de la ciudad de Quetzaltenango, al cual agradecemos de antemano el haber abierto las puertas de este lugar. En esta oportunidad estaré compartiendo algunos principios de la palabra con el tema paternidad espiritual. Para introducirlos al tema es necesario que comentemos y pongamos de ejemplo que muchos de nosotros, cuando hemos llegado a una iglesia cristiana, hemos llegado como ovejas perdidas que no tienen pastor, dice la palabra. Muchos hemos necesitado de esa guianza espiritual, la cual nos la ha dado el pastor, que en esta oportunidad le llamaremos Padre Espiritual. Muchos, después de esa condición de oveja, hemos pasado por ese proceso. Yo no sé si usted está pasando por ese proceso, el cual usted ha aceptado a Cristo, se está congregando en algún lugar, y durante ese proceso es necesario pasar diferentes etapas. Posteriormente, para poder desarrollarnos como hijos de la casa a donde asistimos, es necesario acompañar a nuestro Padre Espiritual, es decir, a nuestro pastor, a nuestro guía de la congregación, a 4 distintos lugares, para lo cual necesito que usted me acompañe a las Sagradas Escrituras, a la Palabra de Dios, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2 y versículo 1 en adelante, y vamos a ir desglosando 4 versículos bíblicos para poder desarrollar el tema. En primer lugar, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice así: Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron a Gilgal. Estoy tomando como referencia la relación que existe entre el profeta Elías y el profeta Eliseo. Elías era el padre espiritual del profeta Eliseo, y ellos necesitaron pasar un proceso en diferentes etapas para que el profeta Eliseo pudiera recibir las cosas que el Señor tenía preparadas para él. En primer lugar, vemos que el Señor mandó a Elías a Gilgal, un pueblo, una ciudad de los tiempos bíblicos, y Eliseo lo acompañó. Gilgal es un proceso de disciplina por el que nosotros, los hijos espirituales, pasamos siempre y cuando acompañemos a nuestro Padre Espiritual en ese proceso. El ejemplo de la disciplina más común que tenemos es que, según la mentalidad occidental, ese proceso de disciplina nosotros lo percibimos al momento de corregir a nuestros hijos terrenales, en el sentido de que agarrar una vara, tomar el cincho y corregir a nuestros hijos de una manera violenta. Eso no es un proceso de disciplina como nosotros lo tenemos concebido según nuestra cultura. Lo tenemos que ver desde el punto de vista y la perspectiva oriental, es decir, de los tiempos bíblicos, donde la disciplina, según esta mentalidad, no era nada más que el padre de la casa, en determinado momento, cuando él creía necesario, corregía a sus hijos, pero los llamaba al orden por medio de sus palabras, por medio de una corrección amorosa. Si el hijo era obediente y escuchaba la palabra de su padre, él solo con escuchar cambiaba sus actitudes y su mentalidad. Este es el proceso de disciplina. Por lo tanto, de este pasaje nos deja una enseñanza, una idea central, y es la siguiente: que un amigo lo ama tanto que le soportará tal cual usted es. En cambio, un padre lo amará tanto que no lo dejará así, sino que le corregirá. La palabra del Señor dice que el Señor corrige a quien ama. Por favor, acepte la corrección, la disciplina de su Padre Espiritual. Un error que cometemos dentro de las congregaciones es que vemos muchas veces a nuestro Padre Espiritual, a nuestro pastor, como nuestro amigo, y ese es un error. Lo debemos de ver como nuestro Padre Espiritual,
como esa persona que porque nos ama, nos va a corregir porque quiere ver el bien en nosotros. El segundo punto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Y dice así: Entonces Elías le dijo a Eliseo: Quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió: Tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Betel es un lugar de sumisión. La palabra Betel proviene de dos vocablos griegos: Bet, que significa casa, y El, que es Dios. Betel, casa de Dios. En Génesis capítulo 28, del versículo 10 al 19, encontramos el pasaje bíblico donde Jacob estaba recostado descansando sobre una roca y tuvo un sueño. En su sueño, él veía una escalera que llegaba hasta el cielo y por la escalera subían y descendían ángeles. Esta visión nos sirve para interpretar lo que es Betel, el lugar de sumisión. De esta palabra también encontramos, cuando usted lee el final de los versículos que he mencionado, que Jacob le dio el nombre de Betel a este lugar. El descansar sobre la roca representa reposar su mente en la palabra de su padre espiritual. Y es decir, confiar en la palabra que le ha sido dada domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, todos los días que usted ha recibido la palabra por medio de los servicios a la congregación, depende de donde usted vaya. Todos esos consejos de la palabra que su padre espiritual le ha dado significan la roca donde Jacob reposó su mente, es decir, su cabeza, es decir, su mente sobre la roca. Hay una idea central que se desprende acá también, y es que muchos son los maestros, pero hay un solo Padre del cual usted recibirá una visión. Esa visión se la dará su Padre espiritual por medio de la palabra que Él imparte domingo tras domingo, miércoles tras miércoles a su congregación. Así que nunca desprecie la palabra que viene de su Padre espiritual. Nunca crea que usted va a impartir una mejor palabra que su Padre espiritual. Nunca crea que usted lo va a hacer mejor, porque la palabra de Dios dice que solo Él quita y pone reyes. Si ha puesto a este pastor delante de la congregación a donde usted, Dios sabrá por qué lo ha puesto. Usted no le queda nada más que honrarlo, respetarlo y reconocer que toda palabra que sale del púlpito por medio de su Padre espiritual es palabra de Dios y es un buen consejo que estoy seguro que va a edificar su vida y la vida de los que le rodean, específicamente de su familia. Posteriormente vemos en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 4 que dice: Elías por su parte volvió a decirle: quédate aquí. Y Eliseo: pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 4. El tercer punto es que Jericó es un lugar de confrontación. Jericó es un lugar de conquista, de batalla, es un símbolo de guerra. El seguir a Cristo, el cristianismo, es una responsabilidad muy grande y tal responsabilidad no es fácil de llevar. Es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida, pero no necesariamente significa que las cosas van a ser fáciles y van a ser suaves o van a ser light, como decimos actualmente. Jericó significa o es un símbolo de guerra. El cristianismo y la espiritualidad es una constante guerra, es una constante lucha. ¿Contra quién? Como dice la palabra, no contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Es decir, es una lucha y es una guerra espiritual. En este punto yo quiero resaltar lo siguiente, y es una idea central que quiero compartirle. Primero, si se da cuenta,
El Señor envió a diferentes ciudades, a diferentes lugares al profeta Elías, y Eliseo nunca lo abandonó. Es decir, uno nunca debe de abandonar a su padre espiritual. Desde luego a su padre terrenal tampoco. Hay que honrarlos, hay que respetarlos, pero nunca hay que abandonarlos. Hay momentos en los que los guías espirituales, los pastores, pasan dificultades como cualquiera de nosotros. Hay problemas familiares, hay problemas financieros, hay problemas económicos, hay problemas congregacionales, hay problemas materiales, hay problemas físicos. Todos somos seres humanos y todos pasamos diferentes problemas. Y los pastores no están exentos de este tipo de problemas. Es decir, hay una idea central en este punto. Es que los hijos no piensan en sus propios intereses, ponen en primer lugar los de la casa de Dios. El consejo es el siguiente: si su pastor está pasando una dificultad, si su pastor está pasando un problema, es su responsabilidad y su deber apoyarle en todo momento. No hay que dejarlo solo, no hay que criticarlo, no hay que tomar la decisión de irse de la iglesia, sino que lo que hay que hacer es apoyarlo. Me gustan mucho los hijos espirituales que dicen: pastor, has caído de rodillas por diferente problema, has caído de rodillas por diferente dificultad, no te preocupes, levántate, yo voy a tomar tu lugar, yo me voy a poner de rodillas, yo voy a orar por ti, yo voy a hacer esto por ti, yo voy a hacer lo otro por ti, no tengas pena, aquí tienes un hombro, aquí tienes una mano, aquí tienes un hijo espiritual, un hijo de la casa en el cual te puedes apoyar. Yo voy a hacer guerra y yo voy a estar contigo luchando constantemente para sacar la obra de Dios y el reino adelante. Esa es una verdadera actitud de un hijo de la casa en estos casos. Y por último, te voy a pedir que me acompañes a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6, y lo voy a leer y dice así: una vez más Elías le dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando. El Jordán representa un lugar de muerte. Después de que Eliseo cruzó el Jordán con Elías, este fue levantado. Sabemos y conocemos la historia, si seguimos leyendo, que el profeta Elías fue arrebatado en una carroza hacia el cielo. Cuando el hijo cruza con su padre el Jordán, y cuando se pasa esta etapa o este lugar de muerte que representa muerte, pero no una muerte física, no una muerte espiritual, sino una muerte de todos tus pecados, una muerte de todos tus conflictos, una muerte donde tú comprendes que ya no eres tú, sino que es la obra del Señor, y que tú entras a esa sumisión completa, que tú entras a ese apoyo total, y que tú te entregas de lleno a tu casa y a tu Padre espiritual. Entonces tú estás en una posición y tú estás en una etapa donde tú ya puedes recibir lo que el Padre tenía como herencia y en la dimensión donde estabas. Pero el Hijo será llevado a otra dimensión. Usted recibirá después de esta etapa ese manto de unción. ¿De quién? De su Padre espiritual. Hay muchas personas, he oído decir a muchas personas que solo se someten, que Padre solo hay uno, y que solo se someten al Padre Dios. Déjame decirte que si tú comprendes y tú te sometes a tu Padre espiritual, solo de Él vas a recibir la unción que tú necesitas para continuar el reino de Dios. Si tú estás consciente que tú tienes un llamado, que tú tienes un ministerio, que tú estás preparándote para servir en el liderazgo, déjame decirte que solo de tu Padre espiritual vas a recibir toda esa unción que tú necesitas para poder seguir adelante, para poder seguir dimensionando en el reino de Dios. Por último, quiero dejarte una idea central de lo que es esta etapa de cruzar el Jordán o de ir al Jordán con tu Padre espiritual. Y es que solamente los hijos obedientes recibirán de su Padre espiritual la unción legítima para caminar con grandes demostraciones de espíritu y poder, abriéndose paso con ello que fue depositado
en sus vidas. Esto ha sido lo que el Señor ha puesto en mi corazón y te lo comparto con el único propósito, que con el único fin de que sea edificado para tu vida, de que tú puedas crecer cada vez espiritualmente. Y como dice la tercera carta de Pedro, que tú prosperes materialmente, pero que así como prospera tu alma. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal. Por favor, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos para que podamos propagar el mensaje del reino por medio de la red. Gracias a usted por habernos escuchado y gracias al restaurante Casa Típica de Quetzaltenango por habernos abierto las puertas de este lugar. Bendiciones, nos vemos la próxima semana.